Pues bienvenidos, bienvenidas a este nuevo taller de preguntas y respuestas que hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia de nuestra compañera, la psicooncóloga Mónica Fraca. Antes de empezar, pues comentaros que este es un nuevo proyecto que hemos empezado este año, que lo han organizado las compañeras de comunicación, Sara y Andrea, dentro de todos los proyectos que tenemos previstos en nuestro plan de comunicación para este año 2022, y lo que queremos es cada mes hacer un taller de preguntas y respuestas para generar mayor interacción y poder responder a aquellas dudas que podáis tener relacionadas con el ámbito de la psicología y de la educación, contando con nuestros grandes expertos y expertas de diferentes temáticas. Antes de presentar a Mónica Fraca, para aquellas personas que no conocéis Sentir es una editorial que nace hace unos años ya a raíz de un estudio de revisión bibliográfica de la literatura infantil en España, a través de una investigación que se hizo con varios alumnos de posgrado de psicología, donde se detectó la necesidad de publicar cuentos específicos sobre temáticas con una serie de características como tienen estos cuentos, que hoy en especial, porque hoy estamos acompañando, celebrando, aunque sabemos que es mañana, día 4 de febrero, el Día Internacional contra el Cáncer, y es a lo que hemos destinado este taller. Y Mónica es la autora de Una visita inesperada en mi familia, Mónica Fraca, y de la ilustradora Chus Santos. Entonces, a raíz de este estudio se detectó la necesidad de este tipo de cuentos y nació la colección Senticuentos. A posteriori nació Crecicuentos, Neuroaventuras, Neuricuentos, pero para eso tenéis este catálogo de 2022 con todas las novedades, todas las temáticas, porque contamos con más de 50 títulos, también colecciones específicas para adultos. Ahora la compañera Andrea os pondrá ahí el link por si os lo queréis descargar de manera gratuita, y si no, lo podéis ver en la página web de Sentir, que además este año también estrenamos página web, que ha sido un trabajazo por parte de las compañeras también, y bueno, os animo para que la veáis porque es mucho más bonita que la anterior. Pues paso a presentar a Mónica, que seguro que ya la conocéis, pero bueno, hago una pequeña síntesis de su trayectoria. Mónica es psicoterapeuta especialista en intervención clínica con adultos, familias y parejas en tratamiento individual y grupal. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el ámbito sanitario, atendiendo a pacientes con diferentes dificultades y problemáticas, con una amplia experiencia dentro del ámbito de la psicooncología, que ha colaborado durante muchos años en la coordinación en los hospitales de la Comunidad de Madrid con la Asociación Española contra el Cáncer. También ha sido formadora de padres, especialista en el manejo de situaciones difíciles con niños, niñas y adolescentes en el ámbito familiar, experta en intervención en crisis, duelos, problemas derivados de la enfermedad oncológica y psicosomática. Es directora del experto de psicoterapia emocional sistémica en pareja, en Psicólogos Pozuelo, además de ser coordinadora del departamento de adultos, pareja y familia en esta misma entidad, y experta en terapia también de pareja en el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, tutora profesional de alumnos de prácticas en el Máster de Arteterapia de la Universidad Autónoma de Madrid, y un largo etcétera, que si queréis más información lo tenéis en la página web. Así que, sobre todo, Mónica, bienvenida y muchas gracias por dedicarnos este ratito. Nada, muchísimas gracias, Mercedes, y a todos los compañeros y a todo el equipo de la editorial Sentir, que está siempre sensibilizado con todas las problemáticas de la infancia, y creo que eso es muy importante. Agradecer la organización de este preguntas y respuestas, a todo el equipo que está detrás, a ti por invitarme también. Y para mí es un gusto participar en todas estas iniciativas, ¿no?, que siempre tenéis, que para mí son con gran sensibilidad, con mucho cuidado y guiada de profesionales, que es muy importante, ¿no?, para acompañar a las familias, en este caso en un proceso de diagnóstico de enfermedad oncológica. Como bien dices, Mercedes, mañana es el Día Mundial contra el Cáncer, 4 de febrero. Es un día para recordarnos a todos que la incidencia de cáncer es alta. La mayoría de las personas, bueno, uno de cada cuatro mujeres y uno de cada 3 hombres desarrollará un cáncer a lo largo de su vida.
y por esto es muy importante que haya psicoeducación, formación y acompañamiento a todos los miembros de las familias que de alguna manera sufren también la enfermedad de una manera indirecta. Así que espero que esta aportación de hoy sea de utilidad para las familias o las personas que así lo requieran. Muy bien, Mónica, mil gracias. Como sabéis, esto es un monográfico que lanzamos esta semana de preguntas y respuestas sobre la temática específica del cáncer, sobre todo desde la parte más de psico-oncología, y nos habéis hecho llegar varias preguntas que, bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos a esta experta para irle exponiendo estas dudas que tenemos. Igualmente, las personas que estáis conectadas en directo, también podéis hacer algunas preguntas que las iremos intercalando a través del chat. Pues Mónica, la primera pregunta que nos han hecho es ¿cómo afecta psicológicamente el cáncer a las personas? Vale, pues es una muy buena pregunta y muy interesante también. A ver, el diagnóstico de una enfermedad oncológica supone un gran impacto, un shock emocional para la persona que lo recibe y normalmente está acompañada de una serie de reacciones emocionales que si bien son normativas, son adaptativas y son necesarias, muchas veces resultan muy incómodas tanto para la persona que recibe el diagnóstico como para su familia. Os voy a decir algunas de las reacciones que se producen de forma más habitual. También hay que destacar que cada persona reacciona de una manera distinta, pero es cierto que hay emociones que se van a desarrollar desde el momento del diagnóstico de la enfermedad y en el curso de ella de una manera frecuente y habitual, ¿vale? Esto es frecuente y es habitual. Entonces, ¿qué nos solemos encontrar? Pues puede haberse conductas o sentimientos de tristeza, ¿vale? De negación o incredulidad también, sentimientos también de frustración, de injusticia, de culpa y suele también ir acompañado de cierta ansiedad e incertidumbre ante el futuro o ante lo que nos espera, ¿no? También un desajuste emocional con respecto a las emociones que pasan de la euforia o como de lo positivo a pensar a las horas o al día siguiente en todo lo negativo y caer en una tristeza. Entonces, las reacciones emocionales suelen ser una montaña rusa donde las personas suelen pasar desde la ansiedad, sin que tenga un trastorno de ansiedad, que esto también quiero resaltarlo hoy, ¿no? Una respuesta de tristeza, de ansiedad, de incertidumbre, no es un diagnóstico de un trastorno, es una respuesta adaptativa a una situación que nos produce un choque emocional. El mismo shock puede producir un bloqueo emocional y una dificultad para comunicarme, para expresar o para decir aquello que estoy sintiendo o aquello que estoy pensando. Por eso facilitar la comunicación y luego si no lo hablamos es una de las herramientas que deberíamos emplear para acompañar a las personas cuando reciben un diagnóstico. Pero estas reacciones emocionales no solo pasan en el momento del diagnóstico, que se produce este primer shock o impacto emocional, sino que a lo largo del proceso oncológico las personas que enfrentan la enfermedad y su familia, y me gusta mucho hacer hincapié en la familia, porque es un paciente también de segundo orden. En el cuento, Mercedes, como has dicho, es una visita inesperada a mi familia. Porta la enfermedad una persona, pero al final la sufren todos, ¿no? Los niños, los amigos, la familia. Entonces, estas mismas reacciones de tristeza, ansiedad, negación, culpa, bloqueo emocional, dificultad para hablar o una labilidad de pasar de una emoción a otra son muy frecuentes, no solo en los enfermos, sino también en sus familiares. Uh-huh, uh-huh. Ahora que comentas también el tema del cuento y la importancia también que tiene la parte de la familia, otra de las preguntas que nos hacía una de nuestras seguidoras es cómo apoyar a un familiar cuando su familiar está en un proceso de cáncer. Muy bien, me parece importante esta pregunta y me parece que aquí también la sensibilidad de todos debe estar dirigida a no solamente ver y atender las necesidades del paciente, que son amplias y son muchas, sino también a la familia, que al final va a estar ahí cuidando y atendiendo a estos pacientes y acompañándolos en una situación difícil. Entonces, para la familia es muy importante permitirles la expresión emocional y que manifiesten todos aquellos miedos, preocupaciones que tienen, que muchas veces les es más fácil expresarlas con un tercero que directamente con el enfermo, porque tienen la sensación de que si le transmiten su preocupación, su tristeza, su angustia, van a empeorar la situación. Y esto es normal y pasa. Por eso es importante que abramos algún espacio para que las familias, los familiares, puedan hablar, puedan incluso manifestar todos los temores y miedos que tienen, toda su tristeza, porque tienen derecho y tienen permiso para sentirse así. Y esto de alguna manera también
permite acompañar, ¿no?, a estos pacientes de segundo orden que están viviendo la enfermedad y que de verdad que quedan muy invisibilizados y con una responsabilidad muy grande de tenemos que cuidar, ¿no?, acompañar a nuestro ser querido, y nosotros estamos muy desbordados. Entonces, por eso creo que el tratamiento, la intervención siempre debe ser integral y siempre debemos también contar con la familia, dar una mirada a estas personas que están sosteniendo a la persona que está enferma y que también están pasando por una situación difícil emocionalmente. De hecho, Mónica, en tu cuento explicabas la historia de una niña que se llama Victoria y que da una sensación de que en casa ocurre algo, pero es ese algo, ¿no? Además aquí también pones como que el lector o lectora también pueda ser protagonista de este cuento. Y aquí vemos a Victoria que le gusta mucho viajar y va explicando que nota algo extraño, algo que ha ocurrido en casa, pero se habla de ese silencio, ¿no? De eso de lo que no se habla, ¿no? Que además es muy bonito porque además de las ilustraciones preciosas de Chus, hay un objeto transicional que es un avión, que a los peques les encanta ir buscando ese avión por cada una de las páginas, pero es eso que Victoria ve, pero que realmente nadie le explica, eso que está ahí, que está en casa, ¿no? Lo que tú mencionabas como el cangrejo, ¿no? Tú quisiste, me acuerdo, simbolizarlo hace unos años cuando hablábamos sobre la creación de este bonito cuento, de cómo está ese cangrejo, esa sombra presente y cómo ese silencio le hace mucho daño, ¿no? Y le pone muy triste y al final nadie le explica nada, ¿no? Preguntarte cómo crees, que también lo estaba preguntando otra de las compañeras, cómo viven los niños a nivel emocional, por un lado, cuando no se les explica, ¿qué recomendaciones darías a las familias de cómo explicar y cómo acompañarles en estas situaciones, cuando hay un familiar con cáncer? Muchas gracias, Mercedes. Mira, una de las cosas que más me apetecía de este proyecto cuando me lo planteáis desde Sentir es justamente esto, ¿no? Los niños en este sentido han estado bastante de espaldas a todo lo que es la enfermedad, sabiendo perfectamente que algo pasaba y sufriendo por partida doble, ¿no? Una por ver cambios y por ver que pasaban cosas en casa, y la segunda por no saber qué pasaba, con lo cual muchas veces atribuían la situación a algo que hubiesen hecho o que hubiesen dejado de hacer. Y a su vez veía también a muchos papis con una angustia muy grande de poder transmitirle a sus hijos que había una enfermedad en casa, que además está muy asociada a proceso largo y terrible, ¿no? Ha muerto o se ha enfermado de una larga y terrible enfermedad, a un proceso doloroso. Entonces, para los propios familiares era muy complejo, ¿no? Entonces, el cuento es una herramienta que acompaña de una manera cercana y de una manera amable. Primero, le permite a los padres, porque hay una serie de recomendaciones al final del cuento que deben ser leídas primero por los adultos para que os orienten sobre cómo leer el cuento, que debe estar siempre acompañado, y cómo mostrar de una manera amable a los niños. Un niño muchas veces no pregunta algo por miedo porque sabe muchas veces que no se le va a responder, y al final prefiere sobreadaptarse, ¿no? Entonces, pues se aísla o tiene conductas disruptivas o se sobreadapta, ¿no? Y al final están sufriendo como demás. Y los niños perciben que hay cambios, si hay cambios físicos, pues muchísimo más. Y lo que no se diga en casa, y en esto hago mucho hincapié, lo van a saber fuera de casa. En el colegio lo van a buscar en redes sociales, lo van a hablar con otro conocido, y entonces yo sí que creo que una información de una fuente fiable, de una fuente cercana, y que le comente todo lo que está pasando en la medida en que el niño quiera y pueda. Hay niños que se les plantea la situación de enfermedad, y el cuento, por eso digo, es una muy buena herramienta para acercarnos con nuestras propias dificultades, y dicen, vale, está bien, yo no quiero saber más. Otros quieren estar implicados y de hecho se implican y les viene bien, participan en, oye, yo quiero ayudar más en esto, quiero hacer un dibujo, quiero acompañar en esto a mis abuelos, a mis padres, a mis tíos, y sienten a través de esto que pueden hacer algo por ayudar, y esto es muy bueno. Y también pueden expresar miedos, temores, fantasías que tengan asociadas, y nosotros como adultos podemos gestionar esto de una manera segura. Si nosotros no lo hacemos con ellos, van a buscar dónde hacerlo, y probablemente no será una información como ellos necesitan obtenerla. Entonces, los niños se dan cuenta en esta imagen, Mercedes, que tú muestras del cangrejo en medio. El cangrejo es porque el cáncer viene de las células cancerígenas que tenían forma de cangrejo, y entonces decidieron ponerle cáncer, ¿no? Pero en esta imagen que tú cuentas, Mercedes, esto es un poco la situación que atraviesan muchos niños. Algo está pasando, nadie menciona ni dice qué es,
estamos todos sufriendo y el encuentro, ¿no? Hay una foto también de un encuentro emocional donde podemos hablar de lo que pasa, siempre ayuda muchísimo a soportar una situación que ya de por sí es difícil. Yo siempre creo que es como hacer más fácil lo difícil, ¿no? Y acompañarnos y ayudarnos todos comunicándonos y transmitiendo la información. Y si en casos que no sepamos, para eso también hay profesionales que nos dedicamos a esto, que podemos asesorar a los papis, que podemos acompañar a los niños y que podemos hacer este proceso muchísimo más llevadero dentro de la dificultad que, por supuesto, representa esta situación para las familias. Comentabas en tu cuento que Victoria, nadie le decía nada, ¿no? Y por fin conseguimos que su amiga Marisé entendió lo que le podía estar ocurriendo, ¿no? Y esto hizo que entre ellas pudieran hablar, ¿no? Porque además aquí tú plasmabas y explicabas muy bien, porque al final del cuento hay un apartado también de recomendaciones para adultos, de cómo gestionar, cómo acompañar, cómo entender mejor este tipo de situaciones, como desde el punto de vista estadístico, ¿no? Que el cáncer de mama era el cáncer o es el cáncer más habitual, por eso optaste que fuera el cáncer que podía tener la abuelita de Victoria, pero quisiste también contemplar ese tipo de cánceres donde al final sí que es una pérdida, ¿no? Y por eso lo reflejaste a través de la amiguita de clase de Marisé que tiene Victoria, ¿no? Y aquí haciendo alusión también a la importancia de la figura de los adultos, ¿no? A la hora de acompañar, a la hora de entender, y lo que decías, ese encuentro emocional, ¿no? El poder liberar, ¿no? El poder romper y compartir, ¿no? Esa tristeza que es tan adaptativa y tan saludable como también estabas explicando, ¿no? Y la posibilidad de poder hablarlo, de poder expresarlo, de poder compartirlo. También está muy bonito el cuento porque tiene toda una parte de preguntas reflexivas abajo a la derecha y comentarios que ayudan también a los pequeños lectores y lectoras. Por ejemplo, aquí los niños necesitamos que nos expliquen las cosas para entenderlas. ¿Qué cosas te gustaría que te explicaran? ¿Quieres escribirlas o dibujarlas al final? Porque además, al final, hay unas páginas para dibujar reservadas y además también hay unas páginas con pegatinas, donde a lo largo del cuento van indicando qué hacer, pues desde una cajita de besos, ¿no? Un frasco y diferentes ilustraciones que representan miembros de la familia o emociones o gestos se van colocando a lo largo del cuento. Tenemos también algunos comentarios que nos van haciendo en directo. Nos va a dar tiempo a 2 preguntitas más, así que paso a leer la siguiente. Mónica Gonzalo Caballero pregunta: buenas tardes, muchas gracias a la Editorial Sentir por esta propuesta tan necesaria y contar para resolver dudas con alguien tan profesional y con tanta experiencia como Mónica, y felicitar por la preciosidad de cuento que ayuda tanto a familias como a profesionales. Mi pregunta es: ¿cómo ayudar a las familias cuando uno de sus miembros sufre una recidiva de cáncer? Gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por la pregunta necesaria. La recidiva es como cuando el cáncer vuelve, ¿no? Una vez que el tratamiento ha finalizado y la persona está libre de enfermedad, a los meses, al año o en las próximas revisiones, ven que hay actividad tumoral otra vez y que la enfermedad ha vuelto. Es cierto que este segundo impacto es mucho peor que el primero, si cabe, porque una vez que la persona ha hecho un proceso de tratamientos que suelen ser, como sabéis, muy agresivos, dolorosos, invasivos, limitantes en muchas ocasiones también a nivel profesional, a nivel personal, y con la pandemia quiero resaltar que muchísimo peor el aislamiento que viven los pacientes oncológicos por el alto riesgo que tienen de contagio y lo que eso supone para su salud. Imaginaros este aislamiento cómo afecta también en sus emociones y en su calidad de vida, ¿no? Entonces, no dejemos de pensar que estas personas también ahora mismo están en doble riesgo. Y la recidiva efectivamente es una situación, es como otro golpe de realidad para las familias, y que el acompañamiento en muchas ocasiones va en entender cómo debemos afrontarlo ahora, qué necesitamos, y también un poco en entender la enfermedad como a lo mejor una situación crónica. O sea, yo he tenido muchos casos como el que comenta Mónica, y muchas veces la meta es la curación o librarse de la enfermedad, y el cáncer se cronifica, y la relación también puede ser desde, bueno, vuelto a aparecer y a lo mejor puede volver a aparecer. O sea, aquí no hay certezas tampoco, ¿no? Y un cáncer curado puede recidivar al tiempo o nunca más. Y yo creo que los pacientes también tienen que aprender a manejar la posibilidad de que la enfermedad vuelva, y cuando vuelve, que puede curar ahora y volver a volver, pero que se puede cronificar, y de hecho se cronifica, y volver a levantar
recursos de afrontamiento que han servido antes y que les han servido para afrontar la enfermedad, acompañar a nivel emocional todas las emociones y miedos que se vuelven a reactivar y estar sobre todo en esta parte muy cerca de las familias que también están como muy cansadas, como os decía antes, y muy agotadas y necesitan muchísimo más ahora en este momento de recidiva que después, pero desplegando sus mismos recursos, permitiendo el desahogo emocional y planteando siempre la posibilidad de que la enfermedad puede estar crónicamente en nuestras vidas, y esto es algo que incluso en un tratamiento activo por primera vez, yo sí recomiendo que podamos trabajar la posibilidad de que la enfermedad puede volver en otro momento, ¿no? No hay certezas, y esto ayuda a que si vuelve a pasar, estés como mucho más preparado para ello. Qué bueno, qué interesante, Mónica. Muchas gracias por tanta claridad. Pues tenemos una última pregunta de Gabriela Piedimonte. Qué importante y necesaria toda la información que estás compartiendo, súper claro todo, gracias, sirve la información para todos. Soy directiva en un establecimiento educativo y tengo alumnos con este diagnóstico y es súper importante saber cómo acompañarlos. Saludos desde Argentina, qué bueno el cuento. Muchas gracias, Gabriela, por tus palabras. Yo querría resaltar en esto que nos comenta Gabriela, el gran papel que tienen también los docentes, los profesores, todas las personas que están alrededor de los niños y que también en muchas ocasiones pueden ayudar a estos niños y a sus familiares, ¿no? Hablándoles de recursos, hablándoles de los profesionales, sensibilizando también. Yo creo que la labor que realizan los docentes es muy importante, marca incluso la diferencia. Y de hecho en el cuento, Mercedes está, la maestra es la que se acerca y pregunta qué pasa, ¿no? Y los niños muchas veces con los maestros se atreven a hablar muchas más cosas, entonces que haya sensibilidad, que conozcáis el cuento, que lo compartáis también. Si hay algún niño de clase que tenga algún familiar con cáncer, que lo podáis leer en la clase, que entre todos también generéis ideas. Es un recurso que también educativo que funciona muy, muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. Pues con esto ya vamos a ir terminando, Mónica, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Agradecerte una vez más tu tiempo, tu sensibilidad, toda tu experiencia. No sé si antes de despedirnos quieres añadir alguna última recomendación o decir alguna cosa. Sí, me gustaría algunas cosas, ¿vale? Primero, el cáncer está entre nosotros y está entre nuestras vidas y nos puede tocar. Es muy importante que hablemos de ello alto y claro también, o sea, que hablemos de cáncer y que tengamos estos espacios para hablarlo. También creo que es muy importante que podamos tener un espacio, si llega un diagnóstico, de desahogo emocional, de poder hablar aquellas cosas que necesitamos, de buscar ayuda profesional, no perder la mirada en las familias y en los niños, que no perdamos la mirada, que están aquí y que también están sufriendo y que es algo de parte de todos, y que creo que también como sociedad debemos conocer estas cosas, porque cuando una persona enferma de cáncer enferma todos los sistemas de pertenencia, enferma dentro del trabajo, y creo que es muy importante que sepamos que acompañar en estos momentos marca la diferencia, permitir que la gente exprese sus emociones, fomentar muchísimo el autocuidado, o sea, el autocuidado emocional, el autocuidado físico. El ejercicio físico está demostrado que disminuye muchísimo los efectos secundarios de los tratamientos, mejora la calidad de vida y mejora el nivel de tolerancia a los tratamientos, y creo que todo esto debemos fomentarlo, permitirlo, facilitarlo, no solo en los pacientes, sino también en toda su familia. Estas contribuciones pueden ayudar a que entre todos hagamos que la enfermedad sea muchísimo más sencilla de lo que la realidad luego es, ¿no? Y sensibilidad también en los trabajos, en todas las cosas, ¿no? Que es verdad que a veces las personas necesitan volver y necesitan estar en el trabajo, y que facilitemos estas cosas, las reinserciones, porque son positivas, porque si la persona quiere normalidad, hay que intentar buscar normalidad. Yo creo que en la pandemia hemos visto que la normalidad es saludable y que la normalidad es necesaria. Entonces, que podamos hablar de esto sin tampoco estigmatizar. Muchos pacientes me dicen muchas veces, yo no soy un pobrecito ni una pobrecita, y es cierto, es una persona en una situación vital compleja, pero no deja de ser una persona con inquietudes, con necesidades, con una vida propia, y que también tengamos esta mirada, me parece que es muy, muy importante. Muchas gracias. Qué importante, Mónica, todo lo que dices. Muchísimas gracias además por tu delicadeza a la hora de explicarlo. Pues por último, recomendaros una visita inesperada en mi familia. Cuento para explicar el cáncer de un ser querido, facilitar su expresión emocional y apoyar a la familia en el proceso.
Mónica Fraca y de Chus Santos como ilustradora de la colección Senticuentos. Pues nos vamos a ir despidiendo, pero antes recordaros otras actividades que tenemos próximamente. En Sentir estamos muy emocionados y emocionadas porque la semana que viene tenemos un taller presencial con todas las medidas de prevención y teniendo muchísimo cuidado, pero tenemos muchas ganas de poder volver a la presencialidad y lo vamos a hacer en la Casa del Libro de Gran Vía, en Madrid, el jueves 10 de febrero, donde vamos a presentar un taller de Rafa Guerrero, Funciones Ejecutivas y Desarrollo Cerebral en la Infancia. Igualmente gracias Andrea, ahí pone el cartel del taller que os animamos a poder asistir tanto de manera presencial como de manera telepresencial. Ahí vamos a ir también con la compañera Irene y con todos los bártules para poder estar de manera online. Y bueno, tenemos próximas actividades, talleres de cuentiterapia que os iremos informando a través de nuestras newsletters. Si no estáis en las newsletters, también os podéis dar de alta en la página web, pero igualmente Andrea, la compi, lo va a poner en el chat para aquellas personas que queráis que os informemos. Son unas newsletters que es una vez a la semana sobre temáticas y novedades y temas concretos. Mañana, por ejemplo, lo vamos a destinar al Día Internacional contra el Cáncer, que además Mónica nos ha hecho un vídeo que os recomiendo mucho verlo, de explicar el cuento en un minuto. Y os daremos un poquito más de información sobre el día que nos acontece mañana y todos los viernes solemos enviar newsletter y también os animamos gracias Andrea, a que nos sigáis en todas nuestras redes sociales, que siempre seguimos creciendo un montón, sobre todo nos sorprende el crecimiento que tiene nuestro canal de YouTube porque tiene un montón de talleres y recursos muy útiles y prácticos sobre diferentes temáticas relacionadas con la psicología, con la educación y con la infancia y el buen trato. Pues nada más, desearos que terminéis bien la tarde o el día para las personas que estáis en Latinoamérica. Millones de gracias, Mónica, una vez más por estar, por confiar y por apoyar siempre a la Editorial Sentir. Y gracias también a Andrea, que es la compi de comunicación haciendo todo esto posible. Y hasta muy pronto, Moni. No sé si antes de despedirnos quieres decir alguna cosita. Nada, que mañana para todas y todos un gran abrazo muy fuerte. Lo que necesitéis siempre buscar ayuda, no estáis solos y nada, adelante con mucho éxito. Mil gracias a Sentir nuevamente por invitarme y a todos los profesionales que formáis Sentir, que estáis tan implicados con la infancia y en este caso con las familias también de los pacientes oncológicos. Muchísimas gracias, Moni. Cuidaros mucho y hasta pronto. Chao.